vamos a tratar de examinar qué está pasando con la situación del agro en la Argentina. Para eso tenemos un especialista que es Alejandro Silva. Él es presidente del Colegio de Graduados. Sí, del Centro de Graduados en Economía y Administración Agraria. Y de la Universidad de Buenos Aires. Sí, señor. Además sos productor. Soy pequeño productor. Agropecuario, ganadero en realidad, de la Cuenca del Salado. De Cuenca del Salado. Tenés un pequeño campito, me decías. Arriendo y capitalizo, sí. Arrendar es alquilar, para traducir, en términos urbanos es alquilar, sí, señor. Y además sos consultor de empresas. Sí. Estoy muy dedicado últimamente, los últimos años, al tema investigación, sobre todo al tema cadenas agroindustriales y el tema economía ganadera, pero hacemos consultoría de empresas, sobre todo del tema ganadero. Alejandro, vos viste la presentación. En la presentación yo mostraba un cuadro hecho en base a datos del INDEC, donde había una estrecha correlación entre la situación de la economía argentina y la situación del sector agropecuario. Generalmente se dice, en el campo te dicen, está instalado el dicho, ¿no es cierto? Si al campo le va bien, nos va bien a todos. Sí. ¿Se puede tomar como una verdad o es una exageración? Bueno, yo creo que la evidencia empírica, es decir, la realidad, lo ha demostrado. Después de haberse caído Argentina, yo creo, en la crisis más profunda de la historia, en el año 2002, después de la hiperdevaluación, confiscación, ruptura de contratos, gracias al campo, Argentina surgió en el término de un año y creo que evitamos costos sociales muy importantes gracias, aunque parezca mentira, al yuyo denominado soja, porque coincidió con un ciclo de los precios de la soja y de los productos agropecuarios generalmente alcista en el mundo, en el mercado internacional, y coincidió con un ciclo climático muy favorable para toda la región productora de Argentina. Por lo tanto, creo que la combinación ha sido, digamos, desde el punto de vista para el país ha sido óptima. Y no olvidemos que con las retenciones de la soja se pagaban los planes sociales, que yo creo que han evitado consecuencias graves desde el punto de vista social en Argentina. Así que yo personalmente... Los planes sociales que se conocían como jefas y jefes de hogar. Sí, y parte era subsidiado también por el Banco Mundial, ¿no? Sí, tal cual, pero en un principio se implantó la retención para... como fuente de financiamiento de los subsidios sociales, cosa que era correcto en esa coyuntura, ¿no es cierto? Veamos la situación actual. Señor director, si podemos ver una placa donde tenemos qué ha sucedido con la campaña agrícola del 2008 y 2009, cuáles son las proyecciones para este año. Lo que vemos claramente, Alejandro, ahí es que pasamos de una producción total de 93 casi millones de toneladas de granos a una que va a andar entre 70 y 76 según se aplica un escenario optimista o un escenario pesimista, que se tiene en cuenta y que esta baja no la explica solo la sequía como bueno, puede haber quedado establecido a partir de la instalación pública que tuvo el tema y la gravedad que alcanzó el ciclo de sequía en los últimos 6 meses, ¿no es cierto? Bueno, es muy cierto, sí, y es difícil quizás muchas veces separar las variables que explican un resultado, pero evidentemente acá tenemos un efecto de las políticas de gobierno, de las políticas agrarias aplicadas, y creo que eso ha surgido en la última campaña de trigo, la última campaña de maíz, se ha visto sobre todo en la superficie sembrada y en los rendimientos medios que está habiendo a nivel país. Y los rendimientos medios tienen que ver con la menor tecnología aplicada. ¿Por qué? Por el costo de los insumos. Es decir, cuando uno no tiene expectativas de una rentabilidad medianamente o con un mínimo riesgo, lo que hace inmediatamente es reducir los gastos, los costos, las erogaciones. Y en este caso se ha ahorrado en tecnología, en muchos casos, por ejemplo en el trigo, y esto ha producido menor rendimiento por hectárea. Ahora, ahí podemos graficarlo de una manera. ¿Cuál era el rendimiento promedio por hectárea en las campañas anteriores, las dos anteriores y el actual? Exactamente, no, pero digamos que andaba en las 2.000 y pico de 2.700, 2.600 kilogramos por hectárea promedio para los últimos 3-4 años, porque esto es cíclico aparte, pero en el último año los datos que uno tiene... ¿El promedio el actual? No, 2.700 es... las últimas campañas. Las últimas campañas. ¿Y el actual?
¿Y estás hablando de buenos campos o estás hablando del promedio? Y yo digo general? promedio. La información que da el INDEC y que da la Secretaría de Agricultura. Y yo, sinceramente, no tengo datos de la última cosecha de trigo, pero yo, por experiencias de campos y de gente amiga, ha sido bajísima, es decir, menos de 2 toneladas, bueno, menos de 2.000 kilos, para ponerlo en términos tenemos concretos. Una demostración de que ha sido baja en el mercado cambiario. Digo, una de las cuestiones, le cuento al televidente, que está detrás de la suba del dólar que usted está viendo en estos días, tiene que ver con que en enero y en febrero, que es el ciclo en que se liquidaba la cosecha de lo que se llama, corregime si no, grano fino. Sí, grano fino. Trigo, básicamente, bueno, ha sido mucho menor, entonces, claro, ingresaron menos divisas comerciales a la Argentina y este faltante está produciendo, además, por la incertidumbre que hay, esto ha generado una mayor demanda de dólares para dolarizar ahorros, por ejemplo, bueno, ha generado un corrimiento alcista del dólar. Lo que vos dices tan cierto, discúlpame que te interrumpa, es que la oferta de dólares está en función de la oferta de exportaciones. Eso es economía internacional, teoría. Entonces, cuando vos ves el año pasado que se entra en un conflicto con el sector agropecuario de 4 meses, donde el productor retiene la cosecha de soja, que era precios récords, los últimos precios de $610 eran récords históricos, no los anteriores, pero los 610 en términos reales históricos eran récords. Y no se entiende por qué no se suspendió la medida, que es una cosa que nosotros en su momento propusimos del Centro de Graduados, que se retrotraiga la situación ex ante facto, es decir, antes de la ocurrencia del hecho, antes de la resolución 125. Durante 60 días llamar a un consejo agropecuario compuesto por investigadores, académicos, sector privado, sector público, consensuar y mientras tanto que el productor venda su soja, que el Estado recaude sus... ¿Lo puedo traducir? Un parar la pelota y volver todo atrás y ponernos a diagnosticar bien la situación. Es en términos de teoría, es lo que se denomina economía de la cooperación y no de la confrontación. Alejandro, en el próximo bloque, porque se nos acabó el tiempo de vamos a ver si hay una realidad única en el sector agropecuario. Y además vamos a ver cuáles son las posibles salidas. Habida cuenta, la correlación pasa a ser un tema no solo de interés para los productores, sino para las economías regionales y para el resto del país, que al campo le vaya un poco mejor. En el próximo bloque.